Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén listos para un viaje lleno de romance, drama y paisajes increíbles, porque hoy nos vamos a Turquía de forma virtual, claro. Y no solo a Turquía, sino directamente al corazón de las mini dramas turcas de amor. Sí, lo escucharon bien. Hoy les traigo una selección exquisita de mini dramas turcas de amor, esas joyas escondidas que te atrapan desde el primer episodio y te dejan con ganas de más, pero sin comprometerte a ver cientos de capítulos. Estas historias son perfectas para maratonear en un fin de semana, o incluso una tarde, y créanme, les robarán el corazón. Antes de que nos sumerjamos en este mundo de amor y pasión turca, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo mejor del entretenimiento, desde reseñas de series y películas hasta recomendaciones de libros y música. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, a darle al botoncito rojo. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense un té turco, acomódense en su sillón favorito y dejen que la magia del amor turco los envuelva. La primera mini drama que quiero recomendarles es Ay, me emociono solo de pensar en ella. Se llama Benim Yalan, que se traduce como Mi dulce mentira. Esta serie es una comedia romántica que gira en torno a Nehat, un padre soltero que ha estado criando a su hija Kayra con una pequeña, bueno, digamos que una gran mentira. Para proteger a Kayra de la verdad sobre su madre, que los abandonó cuando era pequeña, Nehat le ha dicho que su madre está trabajando en África. Pero claro, como en toda buena comedia romántica, la mentira se sale de control cuando Kayra insiste en conocer a su madre. Desesperado, Nehat le pide a Suna, una joven hermosa y bondadosa, que se haga pasar por la madre de Kayra. Imagínense el caos que se desata. Entre malentendidos, situaciones cómicas y, por supuesto, un creciente sentimiento de amor entre Nehat y Suna, esta mini drama los tendrá pegados a la pantalla. Tiene solo 12 episodios y la pueden encontrar con subtítulos en español en varias plataformas online. La química entre los protagonistas es innegable y la historia es tan dulce y conmovedora que les dejará una sonrisa en la cara. Profundicemos un poco más en Benim Yalan. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la ternura que irradian los personajes principales. Nehat, interpretado magistralmente por, es un padre adorable y dedicado que haría cualquier cosa por su hija. Su desesperación por mantener la mentira se siente genuina, no por egoísmo, sino por un deseo profundo de proteger a Kayra del dolor. Kayra, por su parte, es una niña encantadora y curiosa que solo quiere sentir el amor de su madre. La actuación de la actriz infantil es simplemente conmovedora. Y luego está Suna, interpretada por, quien aporta una frescura y una inocencia irresistibles al personaje. Su bondad y su empatía la convierten en la candidata perfecta para hacerse pasar por la madre de Kayra, aunque al principio se sienta abrumada por la situación. La evolución de su relación con Nehat y Kayra es el corazón de la serie. Ver cómo Suna se convierte en una figura maternal para Kayra y cómo Nehat se enamora de su bondad y su espíritu es simplemente mágico. Además del romance central, Benim Yalan también explora temas importantes como la importancia de la familia, la superación personal y el poder del perdón. La serie nos recuerda que a veces las mentiras piadosas pueden ser necesarias para proteger a quienes amamos, pero que la verdad siempre sale a la luz, y que es importante afrontarla con valentía y honestidad. La serie también destaca la importancia de la comunicación y la confianza en las relaciones, tanto familiares como románticas. La fotografía de la serie es preciosa, con paisajes coloridos y escenarios encantadores que te transportan a la vibrante Turquía. La banda sonora también es muy pegadiza y complementa perfectamente el tono dulce y optimista de la serie. Si buscan una comedia romántica ligera y reconfortante que les deje una sensación de bienestar, Benim Yalan es la elección perfecta. La siguiente joya que les traigo es un poco más dramática, pero igual de adictiva. Se llama Ayadnak, que significa el amor de mi vida. Esta mini drama cuenta la historia de Gökçe, una joven que trabaja en una agencia de publicidad y que está desesperada por encontrar el amor. Después de años de citas fallidas y desilusiones amorosas, Gökçe decide hacer un pacto con sus amigas: si no encuentra el amor en un año, se casará con el primer hombre que le proponga matrimonio. Pero como la vida tiene sus propios planes, Gökçe se enamora perdidamente de Demir, su jefe.
Demir, sin embargo, es un hombre frío y distante que parece inmune a los encantos de Gökçe. ¿Logrará Gökçe conquistar el corazón de Demir antes de que se cumpla el plazo del pacto? Ayadnak es una historia llena de giros inesperados, momentos emotivos y personajes entrañables. Tiene solo 17 episodios y la trama te atrapa desde el principio. Prepárense para suspirar, reír y tal vez incluso derramar alguna lágrima. Ayadnak se adentra en la complejidad de las relaciones laborales y cómo éstas pueden evolucionar hacia algo más profundo. Gökçe, interpretada por, es un personaje con el que muchas personas pueden identificarse, una mujer que anhela el amor pero que ha tenido mala suerte en el pasado. Su determinación por encontrar a su alma gemela, a pesar de las decepciones, es admirable y a la vez divertida. Demir, por su parte, interpretado por, es un hombre misterioso y reservado que guarda secretos en su interior. Su aparente frialdad es una fachada que oculta una vulnerabilidad y un pasado doloroso. La dinámica entre Gökçe y Demir es fascinante, ella, extrovertida y apasionada, él introvertido y calculador. Ver cómo se derrumban sus barreras y cómo se enamoran el uno del otro es el principal atractivo de la serie. La serie también explora el tema de la amistad y el apoyo incondicional. Las amigas de Gökçe son su roca y la ayudan a superar los momentos difíciles. Sus consejos y su humor añaden un toque de ligereza a la trama y demuestran la importancia de tener un círculo de amigos leales. Además, Ayadnak aborda temas como la presión social para encontrar pareja, la importancia de la autoaceptación y el poder de seguir tus sueños. La serie nos recuerda que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos y que, a veces, la persona que estamos buscando puede estar justo delante de nuestras narices. Los diálogos son ingeniosos y llenos de humor, y la química entre los actores principales es innegable. La serie también cuenta con una banda sonora emotiva que complementa a la perfección las escenas románticas y dramáticas. Si les gustan las comedias románticas con un toque de drama y personajes complejos, Ayadnak es una excelente opción. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor con un toque de misterio y aventura, entonces les recomiendo Ufak Tefek Cinayetler, que se traduce como Pequeños Crímenes. Esta mini-drama es un thriller psicológico que sigue la historia de 4 amigas de la infancia, Arzu, Merve, Pelin y Oya. Después de un trágico incidente que las separó en la adolescencia, las 4 amigas se reencuentran en la edad adulta. Sin embargo, el reencuentro no es tan feliz como esperaban. Secretos del pasado, viejas rivalidades y nuevas ambiciones resurgen, desencadenando una serie de eventos que culminan en un asesinato. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el asesino? Y lo más importante, ¿qué pasó realmente en el pasado que las llevó a este punto? Ufak Tefek Cinayetler es una mini-drama intrigante, llena de suspense y con un elenco de personajes femeninos fuertes y complejos. Tiene 45 episodios, pero cada uno te dejará con ganas de más. Les prometo que no podrán adivinar el final. Ufak Tefek Cinayetler se aleja de las comedias románticas tradicionales y se adentra en un mundo oscuro y retorcido de secretos y traiciones. La serie explora la complejidad de la amistad femenina y cómo las rivalidades y las ambiciones pueden destruir incluso los lazos más fuertes. Arzu, Merve, Pelin y Oya son personajes fascinantes y complejos, cada una con sus propios motivos y secretos. Interpretan a estos personajes de manera magistral, transmitiendo la fuerza, la vulnerabilidad y la maldad que residen en cada una de ellas. La serie se desarrolla en un lujoso barrio de Estambul, donde la apariencia es lo más importante y donde todos tienen algo que ocultar. La opulencia de los escenarios contrasta con la oscuridad de las tramas, creando una atmósfera inquietante y cautivadora. El misterio central de la serie, el asesinato, mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. A medida que se revelan los secretos del pasado, las relaciones entre las amigas se vuelven cada vez más tensas y peligrosas. Ufak Tefek Cinayetler también aborda temas como el acoso escolar, la venganza, la manipulación y la lucha por el poder. La serie nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre hasta dónde somos capaces de llegar para proteger nuestros intereses. La narrativa es ágil y llena de giros inesperados, y la banda sonora crea una atmósfera de suspense que te mantiene al borde del asiento. Si les gustan los thrillers psicológicos con personajes femeninos fuertes y una trama intrigante, Ufak Tefek Cinayetler es una serie que no se pueden perder. Continuando con nuestras recomendaciones, ahora quiero hablarles de Erkencikus, que significa pájaro madrugador. Esta mini-drama es una comedia romántica ligera y divertida que cuenta la historia de Sanem,
una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Un día Sanem decide aceptar un trabajo en una importante agencia de publicidad para ayudar a su familia. Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático. Entre Sanem y Khan surge una atracción instantánea, pero su relación se complica por las intrigas y los secretos que rodean a la agencia. ¿Lograrán Sanem y Khan superar los obstáculos y encontrar el amor verdadero? Erkenci-Kuş es una mini-drama refrescante con paisajes espectaculares y una banda sonora encantadora. Tiene 51 episodios y es perfecta para ver cuando necesitas un poco de alegría y optimismo en tu vida. Además, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, es simplemente explosiva. Erkenci-Kuş es una escapada a un mundo de sueños y romance. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje adorable y lleno de energía. Su espontaneidad y su optimismo contagian al espectador y la convierten en una heroína con la que es fácil conectar. Khan, interpretado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre ideal, guapo, aventurero, inteligente y con un corazón de oro. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y su romance en la pantalla es simplemente irresistible. La serie se desarrolla en Estambul y en la costa turca, mostrando paisajes espectaculares que te transportan a un mundo de belleza y tranquilidad. La banda sonora es alegre y pegadiza, y complementa a la perfección el tono optimista de la serie. Erkenci-Kuş explora temas como la importancia de seguir tus sueños, la libertad de expresión y el poder del amor verdadero. La serie nos recuerda que nunca es tarde para perseguir nuestros objetivos y que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos. Además del romance central, la serie también cuenta con personajes secundarios divertidos y entrañables que añaden un toque de humor a la trama. Si buscan una comedia romántica ligera y refrescante que les levante el ánimo, Erkenci-Kuş es la elección perfecta. Para la siguiente recomendación, nos vamos a algo un poco más contemporáneo y con un toque de crítica social. Les hablo de Fi, una mini-drama que explora las complejas relaciones entre amor, poder y obsesión en el mundo de la danza contemporánea. La historia se centra en Can Mañay, un reconocido psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven y talentosa bailarina. Can está dispuesto a hacer cualquier cosa para estar con Duru, incluso manipular y destruir a las personas que se interponen en su camino. Fi es una mini-drama audaz y provocadora que aborda temas como la salud mental, el acoso y la manipulación emocional. Tiene 22 episodios y te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Es importante advertir que esta serie contiene escenas explícitas y no es apta para todos los públicos. Fi es una serie que desafía los límites y que se adentra en la oscuridad de la psique humana. Can Mañay, interpretado por, es un personaje complejo y perturbador. Su inteligencia y su carisma lo convierten en una figura atractiva, pero su obsesión con Duru lo consume y lo lleva a cometer actos terribles. Interpreta a Duru, una joven bailarina que lucha por alcanzar sus sueños mientras lidia con la obsesión de Can. La serie explora la vulnerabilidad de Duru y cómo se ve afectada por la manipulación de Can. Fi también aborda temas como la salud mental, el acoso sexual, la explotación y la búsqueda de la identidad. La serie utiliza la danza como una metáfora de la vida, mostrando la belleza y la fragilidad del cuerpo humano. La fotografía es impresionante con imágenes impactantes y una paleta de colores oscura y sombría que refleja el tono de la serie. La banda sonora es inquietante y complementa a la perfección la atmósfera de tensión y suspense. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre los límites del amor, el poder y la obsesión. Es importante tener en cuenta que esta serie contiene escenas explícitas y no es apta para todos los públicos. Por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Ask 101, que se traduce como Amor 101. Esta mini-drama es una serie juvenil que sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que están a punto de ser expulsados de su escuela. Para evitar la expulsión, los estudiantes deciden unirse y ayudar a su profesora favorita, Burcu, a encontrar el amor. A medida que trabajan juntos, los estudiantes aprenden sobre el amor, la amistad y la importancia de creer en uno mismo. Ask 101 es una mini-drama entretenida y conmovedora que te recordará tus años de adolescencia. Tiene 16 episodios y es perfecta para ver con amigos o en familia. Además, la serie tiene una segunda temporada, así que tendrán aún más para disfrutar. Ask 101 es una serie juvenil que te transporta a la época de la adolescencia y te recuerda la importancia de la amistad y el amor.
Los personajes principales son un grupo de estudiantes marginados que encuentran consuelo y apoyo en su amistad. Juntos aprenden a superar sus problemas y a encontrar su lugar en el mundo. Interpretan a estos personajes de manera convincente, transmitiendo la rebeldía, la vulnerabilidad y la esperanza que caracterizan a la adolescencia. La serie explora temas como el acoso escolar, la presión social, la búsqueda de la identidad y la importancia de creer en uno mismo. Ask 101 también aborda el tema de la educación y la influencia que un buen profesor puede tener en la vida de sus alumnos. La serie se desarrolla en Estambul y muestra la cultura y las tradiciones turcas desde una perspectiva juvenil. La banda sonora es alegre y pegadiza, y complementa a la perfección el tono optimista de la serie. Ask 101 es una serie entretenida y conmovedora que te dejará con una sensación de bienestar. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones de mini dramas turcas de amor. Todas estas series están disponibles con subtítulos en español en varias plataformas online, así que no tienen excusa para no verlas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca. Si les gustó este vídeo, déjenme un comentario abajo y cuéntenme cuáles son sus mini dramas turcas favoritas. Me encantaría saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.